Buenas tardes, yo soy la doctora Milagros Núñez, médico residente de Radiología y Diagnóstico por Imágenes del Instituto Kodály Thompson. En el caso clínico imagenológico voy a estar comentando los hallazgos en la citouretrografía miccional en el control pre y postoperatorio de la válvula uretral posterior. Paciente lactante menor de 9 meses de edad, de sexo masculino con antecedentes prenatales de oligoamnios y postnatales de infecciones de vías urinarias a repetición. No cuenta con ecografía prenatal. Los estudios realizados son cistouretrografía miccional a los 31 días de vida, donde se constata reflujo vesicoureteral bilateral grado 2. Vejigas de bordes finamente irregulares e importante residuo postmiccional. En la ecografía renal y vesical se evidencia la presencia de ureterohidronefrosis severa bilateral, adelgazamiento del parénquima renal y engrosamiento parietal de la vejiga. Estos hallazgos son sugerentes de válvula uretral posterior. A la edad de 6 meses, 1 semana de vida, el paciente es sometido a una ureterostomía derecha. A los 8 meses y 3 semanas de vida, se realiza una ablación endoscópica de las válvulas uretrales posteriores. Al mes de la cirugía por ablación endoscópica se solicita el control postoperatorio con cistouretrografía miccional a la edad de 9 meses y 3 semanas de vida. En la cistouretrografía miccional prequirúrgica se observa una imagen radiolúcida lineal señalada con la flecha a nivel del tercio distal de la uretra prostática. Hallazgo compatible con válvula uretral posterior. La misma se acompaña con elongación y dilatación de ese segmento uretral. Asimismo, se observa la presencia de imágenes pseudodiverticulares en el borde posterior de la vejiga. Además, se constata la presencia de reflujo vesicoureteral bilateral grado 4. En la cistouretrografía miccional de control, ya no se constata la presencia de la válvula uretral posterior visualizada anteriormente. Al realizar un comparativo entre la cistouretrografía miccional pre y postquirúrgico, se constata que actualmente se observa leve irregularidad de la pared vesical más acentuada en su borde posterior, menos acentuada que en el estudio previo. Durante la fase de llenado y la fase miccional se evidencia la pacificación de una estructura paravesical derecha que correspondería a un reflujo vesicoureteral pasivo y activo, en el cual llama la atención aparente disminución del calibre a nivel de la unión uretero-vesical. Se observa disminución de la dilatación de la uretra posterior, acompañado de mejor pasaje del medio de contraste a la uretra anterior. En estas imágenes podemos observar que en el estudio actual se observa disminución del reflujo ureteral derecho y ausencia del reflujo izquierdo. En la cistouretrografía de control se evidencia persistencia del residuo postmiccional, pero en menor volumen en comparación al estudio anterior. La válvula uretral posterior es la causa más frecuente de obstrucción uretral en el lactante, niño y adolescente varón. Es la presencia de membranas o pliegues mucosos hipertróficos que se extienden desde la pared distal del veromontanum a la pared de la uretra prostática, ocasionando una obstrucción de la salida de la orina. Esto ocurre entre la 5ª y 7ª semana de gestación, cuando se produce una migración anómala de los conductos mesonéfricos o de Wolff. Estos, en lugar de migrar e integrarse a la pared posterior del seno urogenital, se fusionan en la pared anterior. Ambas membranas se fusionan entre sí en la línea media.
El grado de función entre las mismas determina la gravedad de la obstrucción. Las manifestaciones clínicas son hidronefrosis o uretrohidronefrosis bilateral, trabeculación e hipertrofia de la pared vesical, reflujo vésico-ureteral, uretra posterior alargada y ensanchada, insuficiencia renal. Además pueden haber otras manifestaciones clínicas prenatales como oligoamnios, hipoplasia pulmonar y ascitis fetal, y postnatales como dificultad para la micción, infecciones del tracto urinario a repetición, disfunción vesical, poliuria, retraso ponderal y masa abdominal. En la ecografía prenatal podemos observar oligoamnios, distensión vesical, hidronefrosis o hidroureter. También podemos observar el signo del ojo de cerradura, que es la distensión de la vejiga y de la uretra, inmediatamente proximal a la válvula. Con las flechitas se señalan los hallazgos de nuestro paciente. En la ecografía postnatal podemos observar hipertrofia de la vejiga, hidronefrosis o hidroureter, displasia o hipoplasia renal. Los hallazgos más habituales durante la cisto-uretrografía miccional son la presencia de la válvula uretral posterior como una línea radiolúcida en la uretra prostática, elongación y dilatación de la uretra posterior, hipertrofia o trabeculaciones de la pared vesical, hidronefrosis o ureterohidronefrosis bilateral asociada a reflujo vésico-ureteral. Manejo prenatal. El objetivo del tratamiento fetal es evitar o disminuir la afectación de la función renal. En las dilataciones leves y severas unilaterales, el control es por ecografía durante todo el embarazo. En las hidronefrosis bilaterales severas con líquido amniótico normal, el manejo es conservador y control ecográfico. En los casos de hidronefrosis bilaterales con oligoamnios, hay que valorar los factores pronósticos e individualizar el manejo terapéutico. Los factores pronósticos son los marcadores de la función renal, el grado de oligoamnios como marcador de la severidad de la obstrucción, cambios displásicos o quísticos del tejido renal. Gracias a estos parámetros, podemos clasificar a los pacientes en estadios, dependiendo del riesgo de la afectación renal. En el caso de los pacientes con bajo riesgo de insuficiencia renal o hipoplasia pulmonar, el intervencionismo fetal no está indicado. En los pacientes con alto riesgo de deterioro de la función renal o hipoplasia pulmonar sin evidencia de daño renal, se sugiere el intervencionismo fetal. En el caso de una afectación grave de la función renal, el tratamiento fetal debe individualizarse. Las opciones terapéuticas fetales son fetoscopía con ablación citoscópica de las válvulas uretrales posteriores, shunt de derivación vésico-amniótico, que sería la colocación de un catéter interno permanente desde la vejiga a la cavidad amniótica por vía percutánea. Otras opciones terapéuticas son la aspiración seriada de orina vesical y piélica o la cirugía fetal abierta, que consiste en vesicotomía, ureterostomía o pielostomía.
Manejo postnatal. El manejo inicial sería cateterismo uretrovesical inmediato al nacimiento, con correcciones hidroelectrolíticas. Las opciones quirúrgicas son resección transuretral de las válvulas uretrales posteriores por cistoscopía y derivación urinaria, vesicostomía o ureterostomía. En el caso de los pacientes con reflujo de bajo grado, el reflujo de bajo grado mostró una marcada tendencia a desaparecer espontáneamente después de aliviada la obstrucción, ya sea con el cateterismo uretrovesical o con la resección transuretral de las válvulas uretrales posteriores. En el caso de los pacientes con reflujo importante o alguna otra alteración del tracto urinario superior, deberá realizarse, además de la resección primaria, una derivación temporal vesical o supravesical hasta que se observe una mejoría de la función renal. Los cambios hallados en el postoperatorio de nuestro paciente demostraron una mejoría de la uretra posterior sin recuperación completa de su morfología habitual. Esto probablemente se debe al poco tiempo transcurrido entre la cirugía y el control postoperatorio. La falta de reflujo vesicoureteral y mejoría de las modificaciones de la pared vesical, así como el paso sin dificultad del medio del contraste a la uretra anterior, orientan a una buena respuesta al acto quirúrgico.